jóvenes, en primer lugar, muy bien. Bueno, jóvenes, en primer lugar, muy buenas noches. Agradecer su presencia en este ciclo de conferencias referentes a embriología y anatomía. Y en primer lugar, agradecer también al grupo de estudiantes que se organizó para poder elaborar este ciclo de conferencias, al igual que a los doctores, entre ellos al doctor Dorado, que está contribuyendo a este ciclo. Pues bien, en esta oportunidad daremos inicio a una de las partes más importantes del desarrollo embrionario que corresponde a la organogénesis. Cuando hablamos de organogénesis nos referimos a todo ese proceso en los cuales los órganos van a ir diferenciándose y formándose durante este periodo embrionario. Hablamos del origen y de la formación visceral correspondiente. Muy bien. Ustedes recuerdan que en la semana número 3 de gestación va a existir el desarrollo del disco germinativo trilaminar. Cuando hablamos del disco germinativo trilaminar, nos referimos a esa diferenciación que van a ocurrir o que va a ocurrir en el embrión a través de las células que se van a ir desplazando desde el epiblasto. Ustedes saben que se forma la línea primitiva con el nódulo primitivo y las células del epiblasto van a ir migrando para ubicarse en distintos niveles. A partir de la segunda semana, a inicios de la tercera, se van a desarrollar y diferenciar 3 capas específicas. La más superficial va a corresponder al ectodermo, la capa intermedia va a corresponder al mesodermo y la capa más profunda va a corresponder al endodermo. Pues estas capas son las que se van a diferenciar en la tercera semana y en su conjunto se las conoce como disco germinativo trilaminar. Muy bien, vamos a ver de que a partir de cada capa específica se van a ir formando órganos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? De que los grupos celulares que corresponden a cada nivel van a ir diferenciándose para formar órganos en distintos niveles. Vamos a ver los órganos que se forman desde el ectodermo, desde el mesodermo y desde el endodermo. Desde la tercera semana a la octava semana del embarazo, se la va a conocer como periodo embrionario. De la octava semana en adelante, se la va a conocer como periodo fetal. Previamente a la tercera semana, es decir, la primera, la segunda y la tercera semana, parte de la tercera semana, va a corresponder al ciclo o a la fase presomítica o presomática, en la cual, como ya hemos visto, existe un proceso de implantación, de fecundación, entre otros. Pero vamos a hablar sobre el desarrollo de los órganos y este desarrollo de los órganos que se conoce como embriogénesis va a ocuparse entre la tercera y octava semana. A partir de la octava semana en adelante, vamos a ver de que los órganos ya están formados y lo único que van a tener en consideración es un proceso de maduración. Y por ese motivo es muy importante incluso los cuidados de la mujer embarazada durante este periodo. Este es el periodo más crítico del embarazo porque es en este momento en donde los órganos van a empezar a moldear su forma y sus funciones, van a empezar a estructurarse. Cualquier alteración o daño que pueda sufrir la mujer embarazada en este periodo va a ser muy crítico porque puede tener consecuencias muy lamentables más adelante, porque es aquí donde se forman los órganos y a partir de la octava semana en adelante va a ser el momento en donde van a ir madurando. Muy bien, empecemos. ¿Qué estructuras orgánicas van a derivar del ectodermo? Pues como ya les hemos mencionado, el ectodermo es la estructura más externa del embrión. Y del ectodermo va a derivar todo el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como periférico. Vamos a ver que también la neurulación va a ser un proceso que va a dar origen a la médula espinal y que va a derivar del ectodermo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, pues las estructuras que conforman el ectodermo van a tener la siguiente característica. Van a conformar las células que nos van a permitir entrar en contacto con la realidad externa. Es decir, todas las células y todas las estructuras que derivan del ectodermo nos van a facilitar los medios para poder entrar en contacto con el ambiente externo. ¿Y cuáles son esas estructuras orgánicas que nos permiten vincularnos con el medio externo?
Pues son las estructuras sensitivas. Y estas estructuras sensitivas y sensoriales van a derivar y van a tener una conexión directa con el sistema nervioso central. Es por ese motivo que la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, va a derivar también del ectodermo. Y como la epidermis, al igual que otras estructuras accesorias de la piel, como ser el pelo y las uñas, van a derivar también del ectodermo. Tengamos en cuenta el siguiente detalle. La epidermis va a tener una capa queratinizada y el pelo y las uñas también son estructuras que derivan de la queratina. Por lo tanto, al tener un origen bioquímico con las estructuras de la epidermis, van a derivar de la misma zona ectodérmica. Hay que tener en cuenta de que la piel va a estar conformada por tres capas, una epidermis, que es la más superficial, una dermis y una hipodermis, o como lo conocen en anatomía, tejido celular subcutáneo. Pues la epidermis va a derivar del ectodermo. En cambio, la dermis va a tener otro origen. Se va a originar desde el mesodermo. ¿Entendido? Y como ya les había mencionado, como el ectodermo nos va a dar las estructuras que nos permiten entrar en contacto con el ambiente externo, pues necesitamos de receptores sensoriales que nos permitan obtener información sensitiva. Entre estas vamos a encontrar a los epitelios que conforman el oído, la nariz y el ojo. En el caso del oído vamos a tener al órgano de Corti. En el caso de la nariz vamos a tener a la mucosa olfatoria. Y en el caso del ojo vamos a tener a la retina. Las estructuras van a derivar del ectodermo. También vamos a tener a las glándulas subcutáneas y a las glándulas mamarias como estructuras que derivan del ectodermo. Y la hipófisis, que como ya lo vieron en clases anteriores, es una estructura muy importante que se va a encargar de la regulación hormonal del ciclo hipotálamo-hipófisis gonadal. Es en este punto en donde se sintetiza la LH y la FSH, muy importantes para regular los ciclos hormonales de la mujer. Y el esmalte de los dientes, es decir, la parte más superficial que recubre la dentadura, se va a originar a partir del ectodermo. Y como ya les había comentado, el ectodermo también se va a caracterizar por un proceso que se conoce como neurulación. La neurulación es simplemente la formación del tubo neural a partir de la placa neural. Esa es la definición. Pero vamos a ver que esta placa neural es una porción del ectodermo. Como pueden ver en este esquema, esta línea azul representa el ectodermo. Y este ectodermo va a tener una pequeña hendidura en la línea central. Esta línea central se va a conocer como surco neural. ¿Entendido? Este surco neural es una pequeña hendidura que se va a localizar a nivel del ectodermo. Pero esta pequeña hendidura va a tener células diferenciadas del resto del ectodermo. A toda esta sección de la hendidura se la va a conocer como placa neural. Y esta placa neural va a sufrir modificaciones. Miren, uno de los pequeños detalles que resaltan es de que justamente la placa neural se encuentra por delante de la notocorda. Y recuerden que la notocorda, que deriva del mesodermo, nos va a dar una estructura ósea muy importante, que es la columna vertebral. Por lo tanto, de la notocorda van a derivar las vértebras. Así que una de las principales razones por las que la placa neural se encuentra por delante de la misma es de que el tubo neural que más adelante va a conformar la médula tiene que estar estrechamente vinculada con la notocorda. Ahora vamos a ver ese proceso de modificación morfológica que tiene el ectodermo para formar posteriormente el tubo neural. Miren, acá tenemos el esquemita de un tubo, perdón, el esquema de la placa neural. La placa neural va a tener un surco neural, que es la porción hundida que tiene, y vamos a ver de que este surco neural va a tener dos extremos sobresalientes, que se van a conocer como crestas neurales en ambos lados del surco neural. Así que vuelvo a repetir, la placa neural es una pequeña zona del ectodermo que va a presentar una hendidura. A esa hendidura se la conoce como surco neural y a ambos lados del surco neural vamos a encontrar dos superficies sobresalidas que se van a conocer como crestas neurales. Ahora vamos a ver cuáles son las secuencias que van a suceder
para la formación del tubo neural. A medida que pasa el tiempo, vamos a ver que el surco neural va a empezar a hundirse cada vez más, va a invaginarse, va a tratar de introducirse hacia adentro, va a tratar de hundirse en su misma localización. A eso es a lo que me refiero con hundimiento o con lo que ya les he mencionado. Miren, el surco neural se va a hundir, se va a invaginar. Y a medida que se va invaginando, los dos extremos que corresponden a las crestas neurales van a ir aproximándose, de tal forma que los extremos del surco neural van a empezar a unirse y a fusionarse entre sí para poder conformar un conducto cerrado. Sin embargo, la cresta neural, que corresponde a los extremos del surco neural, a medida que se vaya hundiendo cada vez más, van a ir separándose. Miren, el surco neural va a tener una modificación muy diferente en comparación con la cresta neural. El surco neural va hundiéndose y va a llegar a un punto en donde el surco neural va a formar un orificio, o mejor dicho, va a formar un conducto cerrado. Sin embargo, la porción de la cresta neural se va a dirigir primero ventralmente y luego lateralmente. Es de esa forma que la neurulación nos va a dar como resultado a dos estructuras, al tubo neural y a las crestas neurales. ¿Entendido? Y es en este momento en donde van a existir dos procesos de diferenciación separados. La cresta neural nos va a proporcionar estructuras muy diferentes de las que nos va a proporcionar el conducto o el tubo neural. El tubo neural va a formar lo que más adelante va a ser la médula espinal y por otro lado va a determinar algunos aspectos morfológicos en el embrión. Sin embargo, las crestas neurales van a tener diferenciaciones a dos niveles, en la parte ventral y en la parte dorsal. Cuando hablamos de ventral nos referimos a la parte del vientre y cuando hablamos de parte dorsal nos referimos a la parte de la espalda, a la parte posterior. La parte ventral es la que va a tener más relevancia que la parte dorsal, porque la parte dorsal de la cresta neural va a dar origen principalmente a los melanocitos. En cambio, la pared ventral, la parte dorsal nos da los melanocitos, en cambio la parte ventral nos va a dar a las siguientes estructuras. Como pueden ver en esta tablita extraída de su libro del AGMA, vamos a encontrar a todos los derivados de la cresta neural. De la cresta neural ventral vamos a encontrar los siguientes derivados. El tejido conectivo y los huesos de la cara del cráneo, al igual que los ganglios de los nervios craneales o de los pares craneales. Las células T de las glándulas tiroideas, el tabique cono truncal del corazón, los odontoblastos que van a dar origen a los dientes, la dermis de la cara y del cuello, los ganglios espinales, principalmente aquellos que conforman la raíz dorsal, los ganglios preaórticos y la cadena simpática, los ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal, principalmente aquellos ganglios que conforman el plexo solar. Vamos a ver también de que la médula suprarrenal va a ser una de las principales derivadas del ectodermo, principalmente de la cresta neural. Tengan en cuenta de que la médula suprarrenal está conformada por una corteza y una médula. La corteza va a derivar de otras estructuras, en cambio la médula suprarrenal deriva del endodermo. ¿Por qué? Porque la médula suprarrenal va a estar principalmente conformadas por células que derivan de neuronas y van a ser las principales encargadas de sintetizar noradrenalina. Por ese motivo, van a tener un estrecho vínculo histológico con el sistema nervioso que a su vez deriva del ectodermo. Pero esta va a derivar de la cresta neural que evidentemente deriva del ectodermo, como ya lo hemos mencionado. Las células de Schwann y las células gliales que van a corresponder a la sustancia blanca del cerebro y del sistema nervioso central también van a derivar de la cresta neural. Las meninges, que son las estructuras que recubren y protegen al sistema nervioso central, también van a derivar de estas. Hay que tener en cuenta de que las células de Schwann son aquellas que sintetizan las vainas de mielina en las neuronas y las células gliales van a ser las principales estructuras de sostén de la masa
o de la sustancia blanca del cerebro. Ambas tienen funciones estructurales y van a derivar de la cresta neural. Los melanocitos, que son las principales estructuras de sintetizar melanina, son aquellas que van a contribuir a la pigmentación cutánea. Y como la cutis o la piel está en relación con el medio externo, van a derivar directamente de la cresta neural. Las células del músculo liso de la cara y del prosencéfalo también van a derivar de esta estructura. Muy bien, uno de los detalles que debemos mencionar debido a la importancia que tienen dentro de la clínica médica es el cierre del tubo neural. El tubo neural, que se forma a partir de la neurulación, va a tener dos orificios. Un orificio a nivel de la cabeza, que se lo conoce como neuroporo posterior, y un orificio a nivel de la cola o a nivel posterior, que se conoce como neuroporo posterior. Tengan en cuenta el siguiente detalle. El neuroporo anterior, como les dije, va a estar en la porción cefálica, es decir, cerca de la cabeza, y va a tener un orificio que se conoce como neuroporo anterior. Sin embargo, el orificio que se encuentra en la parte más ventral es el neuroporo posterior. Y este orificio, al igual que el superior, van a tener que llegar a un punto en el que deben cerrarse. El neuroporo anterior debe cerrarse en el día 25 y se va a localizar a nivel de los somitas 18 a 20. En cambio, el neuroporo posterior debe cerrarse en el día 28. ¿Cuál es la importancia de este cierre? Pues el neuroporo anterior, que es el orificio del tubo neural, necesita cerrarse en el día 25 para tener un conducto herméticamente cerrado y facilitar el desarrollo del sistema nervioso central. De la misma forma, el neuroporo posterior necesita obliterarse, necesita cerrarse el día 28 para permitir una condición, para permitir mejores condiciones para el cierre y para el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora aquí viene lo relevante. ¿Qué pasaría si es que tanto el neuroporo anterior como el neuroporo posterior no logran cerrarse? Pues vamos a tener dos alteraciones congénitas. Podemos tener la anencefalia y la espina bífida. La anencefalia se caracteriza por el cierre incompleto o por la falta de cierre del neuroporo anterior. Si el neuroporo anterior no se cierra, la cabeza no se va a poder desarrollar correctamente. Sin embargo, cuando el neuroporo posterior tampoco logra cerrarse, se va a formar la espina bífida, que es como una proyección sacular de la médula espinal que puede almacenar algunos segmentos de los nervios que van a inervar la región de los miembros inferiores y puede desencadenar, o puede, mejor dicho, generar alteraciones motrices a este nivel. Por tal motivo, es muy importante garantizar el cierre tanto del neuroporo anterior como neuroporo posterior. Es por este motivo que se receta mucho a las mujeres gestantes ácido fólico. Actualmente dicen de que se receta ácido folínico. El cuerpo este ácido fólico lo convierte en folato y el folato nos va a contribuir al desarrollo de la organogénesis. Y esto también va a contribuir a que exista una mejor diferenciación celular. Es por ese motivo que el ácido fólico es una de las principales sustancias que previene la espina bífida. Muy bien, ya comentamos acerca de las estructuras que van a derivar del ectodermo. Ahora nos vamos a concentrar en las estructuras orgánicas que van a derivar del mesodermo. Pues bien, el mesodermo va a estar dividida en 3 secciones. Pero antes de entrar a esa categorización, quiero que recuerden algo. Durante el desarrollo, durante la segunda semana de gestación, ustedes han podido ver que entre las estructuras que conforman el embrioblasto con respecto a las células que conforman el trofoblasto, entre ambos grupos celulares se formaba una nueva cápsula que con el tiempo se iba agrandando e iba a formar lo que se conocía como cavidad coriónica. Pues las estructuras que van a formar esa cavidad corresponden al mesodermo extraembrionario. Y este mesodermo extraembrionario, si bien no va a formar parte del desarrollo del mesodermo intraembrionario, van a tener funciones muy parecidas, debido a que el mesodermo va a ser
una de las principales estructuras que va a originar a las arterias, a los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias. En el mesodermo extraembrionario, las células que la conforman van a tratar de reorganizarse para producir las mismas estructuras. Pero en este caso, el mesodermo extraembrionario va a contribuir a la formación de los vasos que conforman la placenta. ¿Entendido? Así que el mesodermo extraembrionario va a tener funciones parecidas a esta, al mesodermo intraembrionario, en algunas cuestiones, y va a haber un punto de conexión. Sin embargo, el mesodermo extraembrionario va a tener modificaciones muy particulares que lo van a diferenciar, y una de ellas es la segmentación en tres partes. El mesodermo, entonces, dijimos que va a tener tres partes. Una de ellas va a ser el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial se va a desarrollar paralelamente